desde bien temprano en el comienzo del cristianismo, los siervos de Dios, la iglesia de Dios fue perseguida. El primer caso grande, el primer mártir del cristianismo se llama Esteban. Su historia se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 al final y también en el capítulo 7. Y en esta época o en este episodio del martirio de Esteban se presentó, o podemos verlo como un testigo eficaz. Esteban, aún a la hora de ser sacrificado por su fe en Cristo, se deja ver como un testigo eficaz. ¿Cuáles son las características o algunas de estas características que tenía este siervo de Dios llamado Esteban y que debemos nosotros imitar o pedirle a Dios que nos ayude a imitar si queremos ser siervos eficaces, proclamadores eficientes de la palabra bendita de Dios? Varias son las características de Esteban. Quisiera mencionar algunas de ellas. En primer lugar, quisiera decir que Esteban es un testigo que persevera a pesar de la persecución. En segundo lugar, Esteban es un testigo que prueba, que confronta a sus oponentes. Y en tercer lugar, encuentro en el capítulo 7 del martirio de Esteban que este siervo de Dios es un hombre que proclama al Dios que conoce. Persevera a pesar de la persecución. ¿Qué fue lo que hizo que Esteban perseverara? Al final del capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice acerca de las características de Esteban. Y este hombre era un cristiano a carta cabal. Era un creyente verdadero, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno de gracia, un hombre lleno de poder y un hombre lleno de sabiduría. Y aún frente a la época más difícil de su vida, esta llenura permaneció en él. Estaba siendo juzgado injustamente, se le acusó de delitos que nunca cometió, pero a pesar de todo eso, Esteban no se quebró. Esteban perseveró en su fe en Jesucristo, en aquel que le había dado la vida. Pero Esteban también confronta, prueba a sus oponentes. Mientras lo ejecutaban, mientras el sumo sacerdote le pregunta, ¿es cierto esto que se dice de ti, que has blasfemado contra Dios, que has blasfemado del templo de Dios? Esteban, usando la palabra de Dios que él conocía del Antiguo Testamento en ese entonces, comprueba a través de las Escrituras que no es cierto lo que se dice de él, más bien que el pueblo de Israel a través de todas las edades siempre han perseguido a los profetas, que el pueblo de Israel a través de las edades siempre ha desobedecido a Dios, que el pueblo a través de las edades, aún antes de que tuviese templo, ya estaban haciendo las cosas en contra de Dios. Y Esteban les dice, así como han perseguido a los profetas, así como han perseguido a los hombres de Dios que fueron antes de mí, ustedes persiguieron también a Jesús de Nazaret y ahora me están persiguiendo a mí. Esteban llama al pueblo que lo juzgaba al arrepentimiento, a reconocer que Jesús es el Cristo, el enviado, el Mesías de Dios. Y Esteban también proclama al Dios que conoce. Mire qué interesante, frente al martirio, frente a una situación bastante difícil en su vida, Esteban no se acobarda, persevera. Esteban enfrenta, confronta, prueba a sus oponentes, pero Esteban aprovecha la oportunidad para proclamar al Dios que él conocía. Esteban en el capítulo 7 proclamó al Dios bueno que había llamado a Abraham y lo había bendecido cuando Abraham era una idólatra. Esteban habla del Dios fiel que se ha mantenido en el pacto que hizo a Israel, a pesar de que el pueblo, todo el pueblo de Israel ha sido infiel. Esteban
habla acerca del Dios proveedor que guardó a su pueblo en el desierto y nunca le hizo falta nada. Esteban habla acerca del Dios soberano que permitió que en medio de la muerte de los niños en Egipto, Moisés fuese preservado y se criara en el palacio del rey de Egipto. Esteban también les habla acerca del Dios libertador que cuando Moisés vivía como refugiado en Madián, lo llama y lo envía a sacar a su pueblo a la tierra prometida. Mis amigos y mis hermanos, frente a los momentos difíciles de la vida, frente a las circunstancias adversas como en el caso de Esteban, debemos imitar lo de este siervo de Dios. Perseverar porque Dios nos ha hablado, porque conocemos a Dios. Probar a los oponentes y no dejarnos amedrentar por ellos. Y por supuesto, proclamar con fervor, con entusiasmo, el mensaje de Dios.